Ya estamos casados, mamá. Envíame la llave de la casa en Malibú. Las palabras de mi hijo me recorrieron como una cuchilla de hielo puro. No, hola, ¿cómo estás? Ninguna explicación, y mucho menos una disculpa por excluirme de lo que debería haber sido uno de los momentos más importantes de su vida. Solo una exigencia entregada con la expectativa legítima de alguien a quien nunca se le ha negado nada. Me quedé en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, contemplando el vasto océano Pacífico que ha presenciado cada triunfo y tragedia de mi vida durante los últimos 40 años. El mismo océano que llevó las cenizas de mi padre, las de mi esposo, y que algún día llevará las mías. Connor, logré decir con la voz más firme que mi corazón. ¿Te casaste? Sí, el fin de semana pasado. Mira, Scarlett siempre ha soñado con pasar su luna de miel en la casa de Malibú. Necesitamos las llaves cuanto antes. Pensamos ir allí mañana por un mes, quizás más. Scarlett, un nombre que nunca había oído hasta ahora. Al parecer, mi nueva nuera, aunque no podía imaginarme su rostro ni conocía su voz, no había tenido la oportunidad de acogerla en nuestra familia. Y ahora querían mi casa. No cualquier casa, sino la icónica propiedad frente al mar que mi padre, Felix Hartman, había comprado con las ganancias de sus legendarios guiones. La casa donde la realeza de Hollywood se reunía alrededor de nuestra mesa, donde mis hijos construían castillos de arena, donde le tomé la mano a mi esposo cuando dio su último aliento hace 5 años. No sabía que salías con alguien en serio, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Me habría encantado asistir a tu boda. Fue algo pequeño, espontáneo. De todas formas, no lo habrías disfrutado. Su despido fue casual, ensayado. Entonces, ¿las llaves las puedes repartir hoy? Me vino a la mente un recuerdo. Connor, a sus 7 años, estaba en esta misma cocina, exigiendo el último trozo de pastel de chocolate que le había guardado a su hermana. Cuando le sugerí que lo compartiera, montó en cólera y terminó con el pastel en el suelo y sin postre para nadie. Algunos patrones se establecen pronto. Connor, ni siquiera conozco a Scarlett. Quizás podrían venir a cenar primero. Podríamos celebrarlo como es debido. Y mamá, no hay tiempo para eso. Scarlett tiene audiciones programadas el mes que viene. Esta es nuestra ventana para la luna de miel. Su impaciencia crepitaba por el teléfono. Es solo una casa. Puedes quedarte en tu apartamento en la ciudad. Una simple casa. Como si las paredes que habían absorbido décadas de risas, lágrimas y confidencias susurradas fueran solo un recurso para usar a su conveniencia. Tu hermana traerá a las niñas a su visita de verano habitual la semana que viene, le recordé, refiriéndome a las hijas adolescentes de Aria que pasaban cada julio conmigo, una tradición tan fiel como las mareas. Pueden saltarse un año o alojarse en un hotel. Aria puede permitírselo con ese sueldo universitario. Cerré los ojos sintiendo un peso familiar sobre mí. El peso de ser la pacificadora de la familia, la que se adapta, la que cede, la que calma las aguas perturbadas por el eterno despertar de mi hijo. Era un papel que había desempeñado desde la muerte de Richard, quizás incluso antes. Pero algo era diferente hoy. Quizás fue la audacia de su exigencia. Quizás fue su total desprecio por los lazos familiares. O quizás a los 69 años simplemente había llegado a mi límite. ¿Quién es ella, Connor?, pregunté en voz baja. ¿Qué? ¿Scarlett, tu esposa? La mujer a la que aparentemente conoces lo suficiente como para casarte, pero no lo suficiente como para presentarla a tu familia. Es actriz con un talento increíble. Ya la conocerás. Mira lo de las llaves. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? Un suspiro irritado. ¿Importa? Estamos enamorados. ¿Es de verdad? ¿Ahora podemos volver a lo que me importa? Dije con una firmeza que no había necesitado usar con él desde que era adolescente. Intento entender por qué mi hijo se casaría sin su familia presente y luego exigiría acceso a un hogar familiar tan importante para todos nosotros. Dios mío, mamá, no es tan complicado. Queríamos privacidad para nuestra boda y un lugar bonito para nuestra luna de miel. ¿Por qué lo haces tan difícil? El problema de criar hijos con privilegios es que el sentimiento de tener derecho a todo puede arraigarse sin que uno se dé cuenta. Como una especie invasora inofensiva hasta que de repente asfixia todo lo valioso.
Necesito pensarlo, Connor, dije finalmente. Todo esto es muy repentino. ¿Qué hay que pensar? Es la casa de playa familiar. Soy familia. La necesito por un mes. Simple. No simple. Nada en esto era simple. Ni el matrimonio del que no sabía nada. Ni el momento de esta solicitud. No era la persistente sospecha que me asaltaba de que esta historia era más que un romance impulsivo. Déjame pensarlo, dije. Te llamaré pronto. Mamá, necesitamos una respuesta ya. Scarlett ya ha empezado a empacar. Está tan emocionada. Dije que te contactaría. Mi tono no dejaba lugar a discusión. Un vestigio de la autoridad que ejercía sin esfuerzo cuando mis hijos eran pequeños. Felicidades por tu matrimonio, Connor. Espero conocer a Scarlett pronto. Colgué antes de que pudiera insistir, dejando el teléfono sobre la encimera con mucho cuidado. Durante varios minutos, me quedé allí mirando el océano que había sido testigo de cada capítulo de mi vida. La marea subía, las olas rompían contra la orilla con creciente intensidad. Querían mi casa, no cualquier casa, sino el alma de nuestra familia, el depósito de nuestros recuerdos más preciados. Y la querían sin siquiera una presentación adecuada. Volví a coger el teléfono y busqué un contacto que no había usado en años. Theodore Blackwell, investigador privado, el mismo hombre que había gestionado discretamente varios asuntos delicados para mi difunto esposo. Theo, le dije cuando contestó, soy Rosin Bradford. Necesito tus servicios con mucha discreción y rapidez. Después de explicarle lo que necesitaba, llamé por segunda vez. Esta vez a mi abogada, Margaret Chen. Margaret, necesito hacer algunos cambios urgentes en mi planificación patrimonial. ¿Qué tan rápido podemos lograr esto? Mientras describía lo que quería, un plan empezó a tomar forma en mi mente. Connor y su misteriosa novia querían acceder a la casa de Malibú. Recibirían algo mucho más valioso que las llaves. La verdad. Sonreí al terminar la llamada. Una sonrisa no de felicidad, sino de determinación. No me apresuraría a entregarle las llaves como mi hijo esperaba con tanta confianza. En cambio, prepararía un regalo de bodas diferente. Una que revelaría exactamente qué clase de mujer se había unido a nuestra familia, y qué clase de madre era yo en realidad. A veces a los 69 años, descubres que aún no has terminado de sorprender a la gente, ni siquiera a ti misma. 3 días después entregué personalmente una caja elegantemente envuelta en el apartamento de Connor en el centro, dejándosela al portero con instrucciones de que era un regalo de bodas que requería atención inmediata. Dentro no estaba la llave de la casa de Malibú, sino algo que haría gritar a su nueva esposa como ninguna otra cosa. Simplemente sonreí, colgué el teléfono y esperé la inevitable explosión. Cuando has vivido en el ambiente hollywoodense tanto tiempo como yo, desarrollas un cierto instinto para la gente. Mi padre solía llamarlo el sentido del guión, la capacidad de ver las motivaciones ocultas que impulsan las acciones de un personaje, de anticipar el giro de la trama antes de que se revele. Le fue muy útil durante 40 años escribiendo guiones, y me fue igualmente útil a mí durante 69 años de vida. Algo en el repentino matrimonio de Connor hizo saltar todas mis alarmas. Theodore Blackwell entendía la urgencia. A las pocas horas de mi llamada, tenía un informe preliminar sobre Scarlett Moore, mejor dicho, Sarah Miller, nacida en Bakersfield de padres sin nada destacable que aún vivían en la misma modesta casa estilo rancho donde se crió. Se ha reinventado por completo, explicó Theo durante nuestra reunión en un discreto café lejos de Malibú, se cambió el nombre legalmente a los 22 años, borró su acento y se creó un historial completamente nuevo, un procedimiento estándar para muchos en la industria, pero ha sido especialmente meticulosa. Bebí mi Earl Grey a sorbos asimilando esta información, y su carrera como actriz con créditos mínimos. Algunos anuncios, trabajos de fondo, un papel con diálogo en una película independiente que nunca se distribuyó. Él deslizó una carpeta sobre la mesa. Pero su historial sentimental es donde la cosa se pone interesante. La carpeta contenía fotografías, fechas, nombres y una crónica meticulosa de los líos románticos de Scarlett durante los últimos 5 años. El director, Julian Hargrove, 30 años mayor que ella, en cuyo drama de época Scarlett había desempeñado un papel pequeño pero crucial hasta que su compromiso terminó abruptamente tras finalizar el rodaje. El productor Raymond Chen,
cuya serie de streaming la eligió misteriosamente por encima de actrices más consolidadas hasta que su relación se enfrió cuando no renovaron el programa. Cada relación siguió el mismo patrón: un hombre mayor y consolidado en una posición de poder, un breve periodo de ascenso profesional para Scarlett, y luego una salida cuidadosamente orquestada una vez que consiguió lo que necesitaba. ¿Y con Noor?, pregunté observando una fotografía reciente de mi hijo y Scarlett en un evento de la industria, con el brazo de él alrededor de su cintura, posesivamente, y la sonrisa de ella calculada para el máximo impacto. Se conocieron hace aproximadamente 4 meses en un evento benéfico de la Sociedad para la Preservación del Cine. Theo dudó. Un evento benéfico celebrado en tu casa de Malibú el pasado marzo, al que no asististe debido a los problemas de salud de tu hermana. La revelación me impactó profundamente. Ella estuvo en mi casa antes de conocer a Connor. Según mis fuentes, asistió específicamente para conectar con ejecutivos de la industria. Varios testigos recuerdan que hizo preguntas detalladas sobre la propiedad, su propietario, su historia y su valor. Así que la casa fue el objetivo desde el principio, murmuré, mientras las piezas encajaban. No Connor. Probablemente el señor Bradford fue identificado como el punto de acceso después del incidente. Su reputación de ser susceptible a las mujeres hermosas y ambiciosas es bastante conocida en ciertos círculos. Una forma educada de decir que mi hijo tenía un patrón de ser manipulado por mujeres que reconocían sus inseguridades y las explotaban. Su padre y yo intentamos abordar esta tendencia cuando tenía 20 y pocos años, solo para ser tachados de entrometidos y desconectados de la realidad. Hay más, continuó Theo, pasando a las últimas páginas del informe. La señora Moore se ha estado reuniendo con promotoras inmobiliarias especializadas en la conversión de propiedades residenciales a uso comercial, en concreto, hoteles boutique de lujo. Se me encogió el estómago al examinar las fotos de vigilancia que mostraban a Scarlett conversando animadamente con hombres de trajes caros. Los planos estaban extendidos entre ellos sobre las mesas del restaurante. La reunión más reciente fue hace 3 semanas. Theo comentó poco antes de la boda. El caballero de la izquierda es Howard Kingsley, de Oceanfront Developments. Se especializan en la adquisición de propiedades frente al mar para convertirlas en resorts de lujo. La pieza final encajó. No era solo la casa lo que Scarlett quería. Era en lo que podría convertirse. Una propiedad emblemática con historia de Hollywood, enclavada en uno de los tramos de costa más codiciados de Malibú, valdría decenas de millones como hotel boutique. ¿Has rastreado sus comunicaciones con estos promotores?, pregunté. Theo negó con la cabeza. Eso requeriría acceso a sus dispositivos personales, algo legalmente cuestionable. Sin embargo, me pasó otra carpeta. Logramos grabar varias conversaciones entre la señora Moore y su amiga Vanessa Díaz en lugares públicos. Las transcripciones son esclarecedoras. Hojeé páginas de diálogo que confirmaron mis peores sospechas. Connor es el blanco perfecto, desesperado por validación, completamente ciego a la manipulación y a la línea directa a esa increíble propiedad. Su madre tiene casi 70 años. ¿Cuánto tiempo más podrá conservar un lugar así? Una vez casado, es solo cuestión de tiempo para convencerlo de vender. Los promotores ofrecen una comisión de consultoría de 7 cifras solo por la entrega de la propiedad. Imagínense lo que podríamos hacer con esa cantidad de dinero. El intercambio más desastroso ocurrió pocos días antes de la boda. Vanessa, ¿y si su madre se niega a dejarte usar la casa? Scarlett, no lo hará. Connor dice que ella nunca le niega nada. Además, solo necesitamos poner un pie en la puerta. Una vez allí, puedo empezar a pensar en vender. La anciana no vivirá para siempre y cuando se vaya, Connor recibirá su parte. La anciana, yo, reducida a un obstáculo incómodo en su camino hacia la riqueza. ¿Y Connor?, pregunté con la voz más tensa de lo que pretendía. ¿Hay alguna indicación de que él conozca sus motivos? Ninguno que hayamos encontrado, respondió Theo con una expresión suavizada y una compasión inusual. Toda la evidencia sugiere que el señor Bradford cree que esta es una relación romántica genuina. Mi pobre hijo ingenuo, siempre buscando el amor donde no debía, siempre vulnerable ante quienes reconocían su desesperada necesidad de admiración. A pesar de todo su éxito aparente, las nominaciones al Grammy, los clientes famosos, el estilo de vida lujoso, Connor nunca había superado la profunda inseguridad que lo llevaba a buscar la aprobación de personas que nunca lo valorarían de verdad.
Gracias, Theo, dije, recogiendo las carpetas. Esto es justo lo que necesitaba. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Sonreí y la calma me invadió al cristalizar mi plan. Primero hablaré con mi abogado para asegurarme de que ciertos documentos estén en regla. Luego prepararé un regalo de bodas que la señora Moore jamás olvidará. Mientras conducía de regreso a Malibú por la Pacific Coast Highway, viendo las olas romper contra la orilla, sentí una curiosa sensación de paz. Había criado a mis hijos para creer en el amor, en la familia, en los valores que mi padre me inculcó. Connor se había alejado de esos valores, seducido por el vano glamour de la industria que había amasado la fortuna familiar. Pero yo seguía siendo Rosine Bradford, hija de Felix Hartman. Había visto a leyendas del cine debatir sobre el arte y la vida en mi terraza. Había construido, perdido y reconstruido una vida plena. No me dejaría superar por una ambiciosa actriz de Bakersfield que soñaba con convertir el santuario familiar en un hotel boutique. La voz de mi padre parecía susurrarme al oído mientras entraba en la entrada de la casa que tanto había amado. Querida. Todo gran guión necesita un giro inesperado en el tercer acto, Rosie. Haz que cuente. Pretendía hacer precisamente eso. El despacho de abogados de Margaret Chen siempre me recordó a un set de rodaje. Todo organizado con precisión para el máximo impacto. Desde las vistas panorámicas del centro de Los Ángeles hasta la ubicación estratégica de sus impresionantes credenciales en las paredes. Hoy, la sala de conferencias parecía el escenario perfecto para la escena que estábamos a punto de crear. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Margaret, deslizando los documentos finalizados sobre la mesa pulida. A sus 53 años, llevaba más de 20 años a cargo de mis asuntos legales, desde que impresionó a Richard con su mente aguda y su honestidad inquebrantable. Totalmente seguro, respondí, firmando donde se indicaba. La casa siempre ha sido para mis nietos. Esto lo oficializa. Y Connor no se lo tomará nada bien. Hice una pausa con el bolígrafo sobre la última línea de la firma. Connor necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Además, no se trata de castigarlo. Se trata de proteger lo que importa. La naturaleza irrevocable de este fideicomiso significa que no podrás cambiar de opinión más adelante, advirtió. No voy a cambiar de opinión. Firmé con un gesto solemne, sintiendo el peso de la firmeza de la moción. Algunas decisiones solo se toman una vez. Después de salir de la oficina de Margaret, conduje hasta mi apartamento en la ciudad, un espacio elegante y moderno en un rascacielos que Connor siempre había preferido a la casa de Malibú. Es más mi onda, explicó una vez, como si la historia y la belleza fueran meras elecciones estéticas en lugar de fundamentos de identidad. Había quedado con Aria allí, lejos de los curiosos de Malibú. Mi hija llegó puntual, como siempre, una cualidad que había heredado de su padre. A los 44 años, con su carrera académica consolidada y sus hijas convirtiéndose en jóvenes extraordinarias, Aria se había convertido en mi confidente de una forma que Connor nunca había conseguido. Mamá, dijo abrazándome con cariño. ¿De qué se trata esta reunión de emergencia? Tu mensaje sonaba amenazador. ¿Tu hermano se casó?, pregunté sin preámbulos, observando su reacción. Arqueó las cejas. ¿Con quién se casó Connor? Exactamente mi pregunta. Le hice un gesto para que se sentara mientras nos servía a ambos una copa de su Sauvignon Blanc favorito. Una actriz llamada Scarlett Moore, alguien de quien nunca nos había hablado. Aria aceptó el vino, su mente académica procesaba visiblemente la información. ¡Qué inesperado! Connor siempre ha sido impulsivo, pero el matrimonio, sin decírselo a nadie, empeora. Me senté frente a ella, ordenando mis pensamientos. Me llamó para informarme de este matrimonio como preludio a exigir las llaves de la casa de Malibú para su luna de miel durante al menos un mes, posiblemente más. Durante nuestra visita anual, las chicas la habían estado esperando con ilusión todo el año. La indignación se reflejó en su rostro. Eso es completamente inaceptable, por eso mandé que investigaran a la señorita Moore. Mamá. La sorpresa de Aria era evidente. Contrataste a un investigador privado. Algo no iba bien. Le expliqué sin complejos. Mi intuición no me falló. Resumí los hallazgos de Theo, la identidad reinventada de Scarlett, su patrón de relaciones estratégicas, sus reuniones con promotores inmobiliarios, su ataque explícito a Connor como acceso a la propiedad de Malibú.
Con cada revelación, la expresión de Arya pasaba de la sorpresa a la ira y finalmente a una comprensión sombría. Es una estafadora, concluyó rotundamente. Y Connor es básicamente su víctima. Sí. ¿Se lo has dicho? Negué con la cabeza. No me creería. Ya sabes lo a la defensiva que se pone, sobre todo con sus relaciones. Daría por hecho que me estoy entrometiendo, que soy sobreprotectora. Entonces, ¿cuál es tu plan? Arya se inclinó hacia adelante, siempre pragmática. Supongo que tienes uno, o no me habrías invitado. Sonreí apreciando su franqueza. He reestructurado el fideicomiso que controla la propiedad de Malibú. Con efecto inmediato los ignora a ti y a Connor, transfiriéndose directamente a tus hijas tras mi fallecimiento, y tú serás el fideicomisario hasta que cumplan 30 años. Parpadeó asimilando la información. Eso es significativo. Connor se pondrá furioso. Connor acabará entendiendo si es capaz de crecer. Tomé un sorbo de vino. Hay más. He preparado un regalo de bodas para la feliz pareja, un expediente completo sobre las verdaderas intenciones de Scarlett, junto con los nuevos documentos del fideicomiso. Lo entregaré mañana. Arya guardó silencio un largo rato. ¿Te das cuenta de que esto probablemente acabará con su matrimonio? De eso se trata. Y posiblemente dañe tu relación con Connor para siempre. Sostuve la mirada preocupada de mi hija. Estoy dispuesta a arriesgarme para protegerlo de alguien que lo ve como nada más que acceso a propiedades y dinero. ¿Qué clase de madre sería si me quedara de brazos cruzados y lo permitiera? Arya suspiró pasando un dedo por el borde de su copa. Una mirada menos confrontativa, quizás, pero no mejor. Me tomó de la mano. Las chicas y yo apoyaremos lo que decidas. Solo intenta recordar que Connor, con todos sus defectos, sigue siendo el niño que se dormía en tu regazo durante las noches de cine. Esa imagen Connor a los 6 años, acurrucado contra mí mientras veíamos las películas de su abuelo, haciéndonos preguntas interminables sobre cómo se hacían las historias, me provocó una punzada inesperada en el corazón. Cuando se transformó ese niño curioso y cariñoso en un hombre que excluía a su familia de su boda y luego exigía acceso a nuestro espacio compartido más preciado. A la mañana siguiente di los toques finales a mi regalo de bodas. El paquete era engañosamente hermoso, papel grueso color crema con el escudo de la familia Bradford grabado en relieve, atado con una cinta de seda auténtica. Dentro de la caja principal había una más pequeña, un antiguo cartucho de película que había contenido la copia original del guión más famoso de mi padre. Me pareció apropiado usarlo ahora para lo que podría ser la escena más dramática de mi vida. Dentro. En el contenedor preparé 3 elementos con minuciosa precisión. Primero, los documentos fiduciarios recién firmados que establecían a mis nietas como futuras propietarias de la propiedad en Malibú, con cláusulas específicas que prohibían su venta o desarrollo comercial. Segundo, el expediente completo sobre Scarlett Moore, sus antecedentes inventados, su patrón de relaciones con empresarios, las transcripciones de sus conversaciones sobre el uso de Connor para acceder a la propiedad, fotografías de sus reuniones con promotores inmobiliarios y cronogramas detallados. Demostrando que había atacado nuestra casa familiar antes de conocer a mi hijo. Tercero, una carta personal escrita de mi puño y letra en el papel que mi esposo me regaló para nuestro último aniversario. No era una diatriba de ira ni una acusación, sino algo más contundente. La verdad sobre el legado, sobre la familia, sobre la diferencia entre posesiones y herencia. Mientras cerraba el paquete pensé en lo que me esperaba tras esta decisión. La inevitable ira de Connor, la duplicidad expuesta de Scarlett, la posible ruptura de lo que quedaba de nuestros lazos familiares. Pero también pensé en lo que estaba protegiendo. No solo una valiosa propiedad, sino el alma de nuestra familia. El lugar donde mi padre había escrito palabras que conmovieron a millones. Donde mis hijos aprendieron a nadar, a soñar y a creer en algo más grande que ellos mismos. Donde mis nietas algún día traerían a sus propios hijos a escuchar historias de su extraordinario bisabuelo. Algunas cosas trascendieron el dolor inmediato de la confrontación. Algunos legados merecían la pena, incluso a costa de una paz temporal. Llamé a mi chofer de confianza, le entregué el paquete con instrucciones específicas y me dispuse a esperar. Para esa noche, Connor y su esposa sabrían exactamente con quién estaban tratando. No una matriarca pusilánime y fácil de manipular,
sino una mujer decidida a proteger lo que más importaba. El océano parecía particularmente agitado hoy, con las olas rompiendo contra la orilla con una determinación atronadora. Observé desde mi terraza con una taza de té refrescándose a mi lado, y me preparé para la tormenta que pronto se desataría sobre nuestra familia. Que venga. Había soportado cosas peores. La llamada llegó exactamente a las 7:43 de la tarde. Lo sé porque estaba mirando el antiguo reloj de pie de mi sala, sincronizando mi respiración con su ritmo constante mientras esperaba. Cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Connor, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, con voz deliberadamente tranquila. Hola, Connor. Lo que siguió no fueron palabras, sino una cacofonía. Los gritos agudos de Scarlett de fondo, objetos rompiéndose, la voz de mi hijo tan tensa que era irreconocible. ¿Qué demonios hiciste? Las palabras de Connor finalmente interrumpieron el caos. Te envié un regalo de bodas, respondí con serenidad. Supongo que lo has abierto. ¿Estás loco? Scarlett lo está. Su voz se cortó al oír otro estruendo, seguido de gritos más ininteligibles. Parecía tener dificultades para mantener la compostura. Observé. Quizás eso es lo que pasa cuando se exponen las verdaderas intenciones. Estas acusaciones son completamente falsas, balbució. Pero la incertidumbre bajo su indignación era palpable. ¿Te inventaste todo esto? Yo no invento pruebas, Connor. Todo en ese expediente está meticulosamente documentado. Las transcripciones, las fotografías, la cronología. Tu novia ha estado planeando usarte para acceder a la propiedad de Malibú desde el momento en que la vio, incluso antes de conocerte. De hecho, otro estruendo de fondo. La voz de Scarlett, de repente más clara. Esa vieja y amargada. No puede probar nada. En realidad, sí puedo, murmuré aunque dudaba que Connor pudiera oírme con el alboroto que había en su teléfono. Y ya tengo los documentos del fideicomiso, dijo Connor, bajando la voz. Modificaste la herencia, me dejaste completamente fuera. Protegí la casa de quienes solo la ven como una mercancía para explotar. Mantuve un tono serio, aunque me dolió el corazón por la traición en su voz. La propiedad pasará a tus sobrinas con tu hermana como fideicomisaria. Las chicas que han pasado allí cada verano de sus vidas. La siguiente generación de nuestra familia. Tú no tenías ningún derecho. Yo tenía todo el derecho. La casa es mía, Connor. No tuya, todavía no y ahora, nunca. La crudeza de mis palabras me sorprendió, pero no había una verdad más dulce que ofrecer. El ruido de fondo cambió de repente. Un portazo. La voz de Scarlett, ahora distante pero aún elevada. La respiración de Connor me pesaba en el oído. Se ha encerrado en el baño, dijo con la voz hueca. Dice que va a llamar a su abogado. Dice que podemos luchar. Claro que puede intentarlo. Dejé que un dejo de firmeza se filtrara en mi tono. Pero creo que descubrirás que he sido extremadamente minucioso. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con décadas de historia compleja. Todas las veces que cedí a sus exigencias, que pasé por alto sus errores, que prioricé su comodidad sobre confrontar su comportamiento. Habíamos llegado a un precipicio que ninguno de los dos previó, pero que en retrospectiva parecía inevitable. ¿Sabías qué? Su voz se volvió repentinamente débil, recordándome a la del niño pequeño que me pedía que revisara debajo de su cama si había monstruos cuando lo llamaba por la casa. ¿Ya sospechabas de ella? Sospeché que algo no andaba bien, admití. El momento, el secretismo, la demanda inmediata de la casa, encajaba con un patrón que ya había observado. ¿En mis relaciones? ¿Te refieres? La amargura se apoderó de su tono. Porque soy un fracaso tan predecible en ellas, porque te has dejado vulnerable a cierto tipo de manipulación. Lo corregí con suavidad. Hay una diferencia. Otro estruendo desde su lado, seguido de la voz de Scarlett, de repente cristalina, como si hubiera agarrado el teléfono. Te crees muy inteligente, ¿verdad? Tú, tu preciosa casa y tu legado de Hollywood. Solo eres una vieja egoísta que no soporta ver feliz a su hijo. Esperé, imperturbable ante su arrebato. Cuando Connor recuperó el teléfono, su voz sonó apagada. Mamá, leí el expediente completo, Connor, la interrumpí.
Examina las pruebas con claridad. Luego decide si este matrimonio es lo que realmente quieres. Y si lo es, un atisbo de su habitual desafío regresó. Si la elijo a pesar de todo esto, es tu decisión, pero no cambiará la mía con respecto a la casa. Suavicé un poco el tono. La puerta siempre está abierta para ti, mi hijo, pero no para quienes buscan explotar el legado de nuestra familia. Después de colgar, me serví un vasito del whisky escocés de Malta que Richard había preferido, y lo llevé a la terraza. El sol se ponía sobre el Pacífico, teñiendo el agua de tonos dorados y carmesí. ¿Cuántas puestas de sol había visto desde este lugar? Miles, quizás cada una única, cada una un recordatorio de que los finales pueden ser hermosos, incluso teñidos de melancolía. Mi teléfono sonó con un mensaje de Aria. Connor acababa de llamar, completamente desesperado. Dijo, le has destrozado la vida. ¿Qué ha pasado? Respondí rápidamente. El regalo de bodas ya fue entregado. Todo va como se esperaba. Te lo contaré mañana. Su respuesta llegó momentos después. Las chicas y yo llegaremos temprano, mañana en lugar de la semana que viene. No deberías estar sola en las consecuencias. Se me hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Aria, siempre perspicaz, siempre comprensiva, tan parecida a su padre en lo que más importaba. Gracias, respondí simplemente. Iba por la mitad de mi whisky cuando el sistema de seguridad me alertó de que se acercaba un coche. Las cámaras mostraron un elegante descapotable rojo acelerando por mi entrada, frenando bruscamente cerca de la entrada principal. Scarlett salió sola, con movimientos afilados por la furia, el rostro contorsionado de una forma que horrorizaría a cualquier director de casting. Así que decidió una confrontación directa. No esperaba que dejara a Connor atrás, pero quizá fuera una estrategia, para atraer a las mujeres, para intentar manipularlas sin el presente. Me quedé en la terraza observando por las cámaras de seguridad cómo llamaba a mi puerta. Mi ama de llaves, María, respondió con las instrucciones que le había dado antes para esta posibilidad. La señora Bradford no recibe visitas esta noche. La voz de María se escuchó con claridad por el sistema. No soy una visita. Soy de la familia, siseó Scarlett. Su nuera. Dile que me trate como una mujer en lugar de esconderse tras sus archivos y espías. La señora Bradford dice que puede concertar una cita mañana a través de su asistente si desea hablar de algún asunto. María continuó con calma. Buenas noches, señora Moore. El uso de su apellido de soltera fue deliberado. Una pequeña maniobra, quizás mezquina, pero me permití esta pequeña indulgencia. La reacción de Scarlett fue volcánica. Gritó obscenidades que incluso yo, con mis décadas en Hollywood, arqueé una ceja. Cuando María simplemente cerró la puerta, Scarlett la pateó varias veces antes de volver furiosa a su coche. Pero en lugar de irse, se sentó al volante con el motor en marcha, mirando la casa con tanta intensidad que podía sentirla a través de la cámara. Después de varios minutos, sacó su teléfono. Su rostro se iluminó con su resplandor mientras tecleaba furiosamente. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. No tienes idea de con quién estás tratando. Tendré esa casa de una forma u otra. No me dignó responder. En cambio, reenvié el mensaje a Theo y Margaret como prueba adicional del carácter y las intenciones de Scarlett. Luego bloqueé el número, terminé mi whisky y entré a prepararme para dormir. Mientras seguía mi rutina nocturna, desmaquillándome, aplicando la crema facial de la que Richard siempre se había burlado. ¿De verdad funciona? Debe funcionar, cariño. Mírame. Cepillando mi cabello con el cepillo de mango de plata que había sido de mi madre. Contemplé la tormenta que había desatado deliberadamente. Connor estaría furioso durante un tiempo, quizá mucho tiempo. Scarlett sin duda intentaría vengarse, aunque sus opciones eran limitadas contra alguien con mis recursos y mi visión. Habría disgustos, amenazas legales, tal vez incluso verdaderos intentos de litigio, pero la casa estaba segura, el legado protegido, la herencia de mi nieta asegurada. Mientras me deslizaba entre las sábanas, pensé en el consejo favorito de mi padre sobre guionismo. El tercer acto revela la verdad sobre quiénes son realmente tus personajes, Rosie. No a través de sus palabras, sino a través de sus decisiones bajo presión.
La verdadera personalidad de Connor se revelaría en cómo respondió a esta crisis. ¿Se aferraría al orgullo y a un matrimonio condenado al fracaso? ¿O encontraría la fuerza para reconocer la manipulación y salir airoso? La decisión era suya. Yo había tomado la mía. El sueño llegó sorprendentemente fácil, profundo y sin sueños. El sueño de quien ha hecho lo que debía hacer, sin importar el precio. Aria llegó a la mañana siguiente con mis nietas. Los tres entraron a la casa con la energía caótica que siempre le daba vida. Mia, de 16 años y con la intensidad intelectual que caracterizaba a su madre a esa edad, me abrazó con fuerza antes de decirme que necesitaba terminar sus lecturas de verano en la terraza. Zoe, de 14 años y siempre en movimiento, se dirigió de inmediato a las escaleras de acceso a la playa, con la tabla de surf bajo el brazo. El océano llama, explicó con una sonrisa que reflejaba el encanto Hartman. Extraño estar solas todo el año, abuela Rose. Cuando las chicas se dispersaron, Aria me clavó su mirada penetrante. Te ves increíblemente serena para alguien que acaba de detonar una bomba nuclear en la familia. Qué frase tan dramática, observé, llevándola a la cocina. Café, por favor, y no me desvíes. Connor me llamó 4 veces anoche, cada mensaje más desquiciado que el anterior. El último incluía amenazas de impugnar el fideicomiso, demandarte por difamación y, cito textualmente, exponer décadas de secretos familiares. Arqueé una ceja mientras medía los pozos de café. Interesante amenaza de alguien que apenas recuerda la mayoría de las reuniones familiares. ¿Qué secretos cree que tengo? No creo que esté pensando con claridad. Aria se apoyó en la encimera, observándome con los ojos analíticos de nuestro padre. Al parecer, Scarlett pasó la noche alternando entre sollozos histéricos y conspiraciones llenas de rabia. Suena agotador. Mamá. El tono de Aria se endureció. Esto es serio. Amenaza con ir a la prensa sensacionalista con historias sobre la familia, sobre papá, sobre el abuelo. Hice una pausa y seguí preparando el café con calma deliberada. Que lo pruebe. La vida de Felix Hartman ha sido documentada en 3 biografías e innumerables artículos. No hay escándalo que desenterrar que no se haya explorado ya con minuciosidad. Y papá, tu padre era el hombre más ético que he conocido. Su reputación aguanta cualquier mentira que ella invente. Eché agua en la cafetera. Además, tengo algo que Scarlett no tiene. ¿Qué es eso? Pruebas reales. Sonreí levemente. Si decide hacer acusaciones públicas falsas, estoy dispuesto a publicar el expediente completo, incluyendo sus declaraciones grabadas sobre haber atacado a Connor específicamente para acceder a la casa. Aria suspiró aceptando la taza que le ofrecí. ¿De verdad que lo has pensado todo, verdad? He tenido que hacerlo. Me reuní con ella en la isla de la cocina. No se trata solo de una casa, Aria. Se trata de proteger lo que tu abuelo construyó, lo que tu padre preservó, lo que yo he conservado para esta familia, para tus hijas. Guardó silencio un momento, tomando un sorbo de café. ¿Y Connor, dónde encaja en este legado que estás protegiendo? La pregunta me caló hondo. Connor siempre ha sido parte del legado, pero no como él desea. Ha elegido un camino que prioriza la gratificación inmediata sobre el valor duradero. No puedo obligarlo a tomar decisiones diferentes, pero puedo asegurarme de que esas decisiones no pongan en peligro lo que más importa. Sigue siendo tu hijo y todavía lo amo. La miré fijamente a los ojos. Eso no ha cambiado. No cambiará. Pero el amor no exige ceder ante exigencias dañinas. Antes de que Aria pudiera responder, sonó mi teléfono. La oficina de Margaret Chen. Roslyn. Margaret empezó sin preámbulos. Scarlett Moore ha contratado a Julius Hammond como abogado. Amenazaron con una demanda por alienación de afecto, difamación e infligir intencionalmente angustia emocional. Julius Hammond, un abogado extravagante conocido por representar a celebridades en divorcios complicados y buscar agresivamente acuerdos para evitar juicios públicos. Su participación sugería que Scarlett buscaba una solución financiera rápida en lugar de largas batallas legales. Adivina, respondí. Ofrecen retirar todas las reclamaciones a cambio de un acuerdo sustancial, $2 millones para ser exactos, y acceso a la casa de Malibú durante 6 meses al año. Me reí. Es ambiciosa, ¿verdad?
¿Cuál es tu opinión? Su caso es, como mucho, débil. Las pruebas que ha recopilado son sustanciales y se obtuvieron correctamente. Además, la verdad es una defensa absoluta contra demandas por difamación. El tono de Margaret fue clínicamente preciso. Sin embargo, confían en su deseo de evitar el espectáculo público. Un error de cálculo por su parte. Observé por la ventana cómo mis nietas se movían por la propiedad. Mia ya estaba sentada en la terraza con su libro. Zoe se veía a lo lejos, surfeando sobre una ola. He pasado toda mi vida adulta en círculos de Hollywood. El espectáculo público no me asusta. Así que debo informarles que estamos preparados para defendernos de cualquier acción legal. Por supuesto. Y Margaret deja claro que si proceden, estamos preparados para presentar una contrademanda por intento de fraude y presentar todas las pruebas a la Fiscalía para posibles cargos penales. Tras terminar la llamada, me giré y vi a Aria observándome con una mezcla de admiración y preocupación. Eres formidable cuando te provocan, comentó. A veces olvido que bajo la apariencia de elegante anfitriona late el corazón de una mujer que una vez se enfrentó a los ejecutivos del estudio para proteger la integridad crítica de papá. Sonreí al recordarlo. Richard había escrito una crítica mordaz de una película de gran presupuesto producida por uno de los hombres más poderosos de Hollywood. El productor había amenazado con acabar con la carrera de mi esposo, presentándose en nuestra puerta para intimidarlo directamente. Fui yo quien lo despidió con la promesa de que si seguía con sus amenazas, me aseguraría de que todos los periodistas de la ciudad supieran exactamente lo que había intentado. Aprendí hace mucho tiempo que los acosadores se basan en el miedo a la confrontación de sus víctimas. Dije, si les quitas ese miedo, normalmente se retiran. Y si Scarlett no se retracta, si de verdad sigue adelante con acciones legales o con historias sensacionalistas, entonces afrontaremos ese desafío como venga. Volví a servirme el café. Pero sospecho que en cuanto se dé cuenta de que no me dejaré intimidar para llegar a un acuerdo, reducirá sus pérdidas y buscará otro objetivo. Su tipo suele hacerlo. Y con Nor, la pregunta persistía entre nosotros. El quid de la cuestión, la verdadera complicación que admití, no puedo predecirla. Connor toma decisiones basándose en la emoción, no en la razón. Siempre lo ha hecho. Si reconocerá la manipulación de Scarlett o se comprometerá a defenderla, solo el tiempo lo dirá. Como si nuestra conversación lo hubiera convocado, mi teléfono sonó con un mensaje de Connor. Necesitamos hablar a solas hoy. Le enseñé el mensaje a Aria. ¿Vas a verlo?, preguntó. Claro, respondí rápidamente. Ven a cenar. 7. Solo nosotros dos. Es mi hijo, pase lo que pase. ¿Quieres que lleve a las niñas a otro sitio esta noche? Negué con la cabeza. No hay necesidad de interrumpir su primer día aquí. Connor y yo podemos hablar en privado en el estudio. Además, añadí con una leve sonrisa. Tenerlos a todos aquí le recuerda lo que significa realmente una familia. Mientras Aria salía a ver cómo estaban sus hijas, me detuve ante la colección de fotografías familiares que adornaban el pasillo. Connor a los 8 años, sosteniendo con orgullo un pez que había pescado en el muelle. Connor a los 12 años, sentado con las piernas cruzadas junto a su abuelo mientras Félix le explicaba los ángulos de la cámara. Connor a los 18 años, posando a regañadientes con su birrete de graduación. Connor a los 30 años aceptando su primer premio Grammy. En algún momento de esa progresión, el chico de ojos brillantes que una vez había seguido a su abuelo como una sombra había desaparecido, reemplazado por un hombre que buscaba la validación externa con creciente desesperación. No había notado del todo la transformación mientras ocurría. Un fracaso del que siempre me arrepentiría, toqué. El marco de la foto de pesca se enfocó ligeramente. Oh, Connor, murmuré al niño sonriente que aparecía allí. ¿Qué te pasó? La pregunta flotaba en el aire, irrefutable pero persistente, mientras me preparaba para la confrontación que seguramente traería esa noche. Elegí mi atuendo con cuidado para la visita de Connor, no la elegancia casual que normalmente usaba en casa, sino un conjunto más deliberado, la blusa de seda zafiro que Richard me había regalado para nuestro último aniversario, aretes de perlas que habían pertenecido a mi madre y el sutil reloj Cartier que mi padre me había regalado cuando se vendió su primer guión. Una especie de armadura, estas conexiones físicas con quienes me habían amado sin condiciones ni expectativas.
Exactamente a las 6:58 de la tarde, el sistema de seguridad anunció la llegada de Connor. Observé en el monitor cómo estaba sentado en su coche durante un rato, aparentemente tomando determinación antes de acercarse a la casa. Su postura era rígida, sus movimientos carecían de la habitual seguridad informal. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Connor, lo saludé con voz firme. Pasa. Entró mirando a su alrededor como si esperara una emboscada. ¿Dónde están todos? Arya llevó a las chicas a cenar al pueblo. Pensé que deberíamos hablar en privado. Asintió con rigidez y me siguió hasta la cocina, donde había preparado una comida sencilla. Los espaguetis a la carbonara que le encantaron de niño. Pan crujiente, una botella de su cerveza favorita. Pequeños gestos de memoria maternal que parecieron pillarlo desprevenido. ¿Cocinaste?, observó. La sorpresa momentáneamente desplazó su postura defensiva. Todavía recuerdo cómo. Hice un gesto hacia la mesa, ya preparada para dos. ¿Vamos? Durante varios minutos nos dedicamos a una cena normal, sirviendo la comida, sirviendo el vino, con los movimientos mecánicos de cuchillos y tenedores contra los platos. El silencio se extendió entre nosotros, marcado por acusaciones tácitas. Connor se rindió primero, dejando el tenedor con un chasquido seco. Quiero entender por qué lo hiciste. ¿Qué hiciste específicamente? Tomé un sorbo de vino deliberadamente, investigué a la mujer que se casó con mi hijo sin mi conocimiento, protegí la casa familiar de alguien que planeaba explotarla, alteré mis planes patrimoniales para asegurar la herencia de mi nieta. Todo eso, su voz se tensó. Todo el ataque calculado a mi matrimonio. No es tu matrimonio, Connor. El engaño de Scarlett. Dejé mi copa con cuidado. Hay una diferencia. No la conoces. En realidad, no. Esas grabaciones, esas reuniones, podría haber explicaciones que no has considerado. La esperanza se encendió brevemente en mi pecho. Si buscaba explicaciones alternativas, quizá no estaba completamente perdido ante la manipulación de Scarlett. ¿Qué explicaciones justificarían que hablara de ti como un blanco perfecto?, pregunté con suavidad. ¿O que planeara convertir la casa en un hotel boutique o que planeara cómo acceder a la propiedad antes de conocerte? Se estremeció visiblemente. Dice que esas grabaciones están fuera de contexto. Que tu investigador las editó para hacerla quedar mal. Luego añade mentiras a su engaño. Tomé la pequeña tableta que había dejado en el aparador y se la deslicé. Las grabaciones completas sin editar están aquí. Escúchalas tú mismo. El contexto es bastante claro. Connor miró la tableta sin tocarla. El conflicto era evidente en cada línea de su rostro. Es mi esposa. Es una estafadora que te eligió específicamente para acceder a propiedades y dinero. Nunca le diste una oportunidad. La ira se apoderó de mí de repente. Ni siquiera la conocías antes de enviar ese expediente. Así no se trata a la esposa de un hijo. Nunca me diste la oportunidad de conocerla. Repliqué con firmeza. Anunciaste tu matrimonio como un destino cumplido y luego exigiste acceso a la casa. Esas no son las acciones de un hijo que valora la bendición de su madre. Se apartó de la mesa, levantándose bruscamente. Esto es inútil. Ya has decidido que es culpable. Nada de lo que diga te hará cambiar de opinión. Eso no es cierto. Permanezco sentado, manteniendo la compostura con esfuerzo. Me encantaría que me demostraran que estoy equivocado. Muéstrame pruebas que contradigan lo que he descubierto. Explica las grabaciones de forma que tengan sentido. Ayúdame a entender por qué mi hijo excluyó a su familia de su boda y luego exigió acceso inmediato a la casa de su madre. Porque sabía que la juzgabas. Las palabras brotaron de él como has juzgado a todas las mujeres con las que he estado. Demasiado ambiciosa, demasiado superficial, demasiado joven, demasiado interesada en mis contactos. Nadie es lo suficientemente bueno para tu querido hijo. La acusación me dolió sobre todo porque contenía algo de verdad. Había sido escéptica sobre las decisiones románticas de Connor a lo largo de los años, aunque había intentado mantener mis reservas en secreto. Nunca he querido nada más que tu felicidad, dije en voz baja. Pero no me quedaré de brazos cruzados mientras alguien te explota,
te usa para llegar a esta casa, al legado de esta familia. Legado, legado, legado. Escupió la palabra como una maldición. Eso es todo lo que te importa. La valiosa reputación de tu abuelo. La posición crítica de tu padre. Tu imagen familiar perfecta. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿Y mis decisiones? Tus decisiones no solo te afectan a ti, Connor. Afectan a todos los que te quieren. Todos los que comparten la historia de esta familia. La casa no es solo tuya, insistió, volviendo al meollo de su queja. Papá habría querido que yo tuviera mi parte. Tu padre, respondí con precisión, quería que esta casa permaneciera en la familia como hogar, no que se vendiera ni se comercializara. El fideicomiso que he establecido garantiza precisamente eso. Al excluirme por completo, al protegerlo de quienes solo lo ven como una mercancía, finalmente me puse de pie, mirándolo directamente a los ojos, incluyendo a tu esposa, quien ha declarado explícitamente su intención de convertirlo en un hotel cuando me haya ido. Volvió a estremecerse, otra pequeña señal de que una parte de él reconocía la verdad en mis palabras. Escucha las grabaciones, Connor, le animé. Lee el informe completo. Observa las pruebas con claridad. Entonces pregúntate si este matrimonio es realmente lo que quieres o si es otra decisión impulsiva tomada desde la inseguridad. No me psicoanalices, endureció su voz. No soy uno de los personajes del abuelo para que lo disecciones. No eres mi hijo, a quien he amado desde el momento en que respiraste. A quien he apoyado en cada triunfo y error, a quien intento quizás imperfectamente proteger, incluso ahora. Algo brilló en su expresión. Duda, confusión, una fugaz grieta en su fachada defensiva. Entonces su teléfono sonó con un mensaje, y el momento se hizo añicos. Miró la pantalla con el rostro tenso. Scarlett, ¿me está esperando? Claro que sí. No pude evitar que el cansancio se reflejara en mi voz. ¿Quieres saber qué he dicho, qué he ofrecido, qué influencia podría tener aún? Eso no es. Se detuvo con la incertidumbre de nuevo en su expresión. Solo está preocupada. Toma la tableta, Connor. Escucha las grabaciones lejos de su influencia. Toma tu decisión basándote en hechos, no en emociones, manipuladas por alguien que te ve como un medio para un fin. Dudó un momento y luego cogió la tableta. Esto no cambia nada. Sigo pensando que lo que hiciste fue cruel e innecesario. Puedo aceptar ese juicio si eso significa que examinarás las pruebas. Me acerco a él, arriesgándome a tocarle suavemente el brazo. No hice esto para hacerte daño. Lo hice porque te quiero demasiado como para verte explotar sin siquiera intentar abrir los ojos. Por un instante pensé que me abrazaría. Su lenguaje corporal cambió, se suavizó. Entonces sonó otro mensaje, y el momento pasó. Tengo que irme, dijo con frialdad. Scarlett está esperando. Suele estarlo, murmuré. En la puerta se detuvo. Julius Hammond te contactó. Sí. Creo que el acuerdo propuesto era de $2 millones y 6 meses de acceso anual a la casa. La expresión de Connor confirmó que desconocía las exigencias específicas. Otra pequeña grieta en la fachada de Scarlett. Las chicas están felices de estar aquí, añadí, cambiando de tema deliberadamente. Zoe ya ha estado surfeando. Mia está a mitad de El Gran Gatsby en la terraza. Una fugaz sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre había tenido un vínculo especial con sus sobrinas a pesar de su estilo de vida generalmente egocéntrico. Dile que las veré pronto. Lo haré. Después de que se fuera, recogí la cena apenas tocada, envolviendo su porción para más tarde, aunque dudaba que volviera a buscarla. La casa se sintió cavernosa de repente, a pesar de saber que Aria y las niñas volverían pronto. Me serví otra copa de vino y salí a la terraza, respirando el aire salado mientras la oscuridad se cernía sobre el océano. ¿Qué harías, Richard?, pregunté al espacio vacío a mi lado. Una costumbre que había adquirido en los años transcurridos desde su muerte. ¿Qué le dirías a tu hijo? No hubo respuesta, por supuesto, solo el eterno ritmo de las olas contra la orilla, el lejano canto de un ave marina, el susurro del viento entre las palmeras. Sin embargo, de alguna manera, en esa sinfonía de sonidos familiares encontré algo de paz. Connor había tomado la tableta.
Escucharía las grabaciones, leería los informes, vería las pruebas con sus propios ojos. Quedaba por ver si eso sería suficiente para romper con la manipulación de Scarlett, pero yo había hecho lo que podía. El resto se desarrollaría como debía, con o sin mi intervención. Brindé por el horizonte que se oscurecía, un brindis por la incertidumbre y la esperanza a partes iguales. Estaba desayunando con Aria y las niñas cuando Theo llamó a la mañana siguiente. Señora Bradford, pensé que debería saberlo de inmediato. Scarlett Moore ha estado haciendo algunos movimientos preocupantes. Me disculpé y salí a la terraza para tener privacidad. ¿Qué clase de maniobras? Ayer visitó a 3 periodistas sensacionalistas. Según mis fuentes, está promocionando la historia de que Felix Hartman tuvo un hijo ilegítimo en la década de 1960, al que supuestamente le pagaron para que desapareciera. Afirma tener documentación. La acusación fue tan absurda que casi me río. Es imposible. La vida de mi padre fue escudriñada por múltiples biógrafos. No hubo ningún niño secreto. Estoy de acuerdo en que probablemente se ha inventado. Pero a los tabloides no les preocupa mucho verificar si la historia es lo suficientemente sensacionalista. Consideré este ataque calculado no solo contra mí, sino también contra el legado de mi padre. Puedes conseguir copias de la documentación que dice tener. Ya estoy en ello. Pero hay más. También ha estado en contacto con Horizon Developers, la empresa especializada en la adquisición de propiedades frente al mar para la conversión en hoteles. Sentí un escalofrío a pesar del calor de la mañana. ¿Con qué propósito? No lo tengo claro por ahora, pero mi fuente indica que se presentó como alguien con acceso inminente a su propiedad y autoridad para discutir las tasaciones preliminares. Le agradecí a Theo, le pedí que siguiera monitoreando la situación y llamé a Margaret inmediatamente. Necesito enviar cartas de cese y desistimiento a varios tabloides y promotoras de Horizon, expliqué después de explicarle lo que Theo había descubierto. Y quiero notificar formalmente a Horizon que cualquier conversación con Scarlett Moore sobre mi propiedad es fraudulenta. Los redactaré de inmediato, me aseguró Margaret. Y sugiero que nos preparemos para la posibilidad de que llegue a una difamación. Deberíamos tener preparada una estrategia de respuesta. Tras terminar la llamada, me quedé en la terraza, observando a mis nietas en la playa. Zoe intentaba enseñarle a Mia a surfear. Ambas rieron mientras Mia se dejaba caer en las suaves olas. La imagen me centró un recordatorio de lo que realmente importaba más allá del drama actual. Aria se unió a mí, taza de café en mano. Más complicaciones. Le informé sobre las últimas maniobras de Scarlett. Su expresión se ensombrecía con cada detalle. Es despreciable, concluyó Aria. Atacar la reputación del abuelo con escándalos inventados. Eso es pasarse de la raya. Es una decisión desesperada. Acepté. Está perdiendo el control de la narrativa y ataca como puede. ¿Has tenido noticias de Connor desde anoche? Negué con la cabeza. Todavía no, pero se llevó la tableta con todas las pruebas. La escuchará tarde o temprano, aunque solo sea para intentar refutarla. Y cuando no puede, la voz de Aria tenía un tono inusualmente agudo. Cuando se dé cuenta de que tenías razón sobre ella, tendrá que tomar una decisión difícil. Vi a un pelícano zambullirse en el océano y emerger con su premio, y tendremos que estar ahí para él, independientemente de cómo lo gestione. Pasamos la mañana en actividades familiares normales, una decisión deliberada para mantener la estabilidad de las niñas en medio de la situación que se estaba desarrollando. Le enseñé a Mia a hacer los famosos rollos de canela de mi madre mientras Aria llevaba a Zoe a comprar un traje de neopreno nuevo. El ritmo de la vida cotidiana continuó a pesar de las circunstancias extraordinarias que nos rodeaban. Poco después, por la tarde, sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Respondí con cautela. La señora Bradford, la voz de una joven, vacilante pero decidida. Soy Vanessa Díaz. Era amiga de Scarlett. El nombre quedó grabado al instante. La amiga aparecía en varias de las conversaciones grabadas sobre el plan para atacar a Connor y acceder a la casa. Sí, señorita Díaz, sé quién es. Necesito hablar con usted sobre Scarlett, sobre lo que está planeando. 20 minutos después, Vanessa llegó a la casa.
Una joven atractiva de 20 años con una energía ansiosa que se manifestaba en el constante ajuste de sus joyas, sentada frente a mí en la sala. Quiero ser clara, empezó. No hago esto por lealtad a ti ni a tu hijo. Scarlett y yo nos peleamos anoche. Ella se ha pasado. ¿De qué manera? Mantuve un tono neutral, sin revelar nada. Quiere que haga públicos documentos falsificados, supuestas cartas entre tu padre y la mujer con la que supuestamente tuvo un hijo. Cartas que creó usando inteligencia artificial para imitar su estilo de escritura con detalles extraídos de sus biografías para que parecieran auténticas. Arqueé una ceja. ¿Y no estabas dispuesto a cometer fraude criminal? Vanessa se estremeció. He hecho cosas cuestionables, pero falsificación que pudiera rastrearse directamente hasta mí. No. Así es como la gente acaba en prisión. Una evaluación acertada. La observé atentamente. ¿Qué más está planeando? Mañana se reunirá con los promotores inmobiliarios, alegando tener poder notarial sobre tus asuntos debido a tu deterioro mental. Ha creado un documento falso para eso también. Su audacia fue impresionante. ¿Y Connor qué sabe él de estos planes? Vanessa se removió incómoda. Lo mantiene aislado, diciéndole que estás lanzando una campaña de desprestigio contra ella de la que debe defenderse. Que las reuniones son con especialistas en relaciones públicas y abogados para proteger su reputación. Y él lo cree. Creo que ella dudó. Creo que él quiere creerlo. Pero anoche, después de que volviera de cenar contigo, los oí discutir. Preguntaba sobre grabaciones, sobre reuniones con desarrolladores. Lloraba diciendo que te lo habías inventado todo para separarlos. ¿Parecía convencido por sus explicaciones? No del todo. Vanessa giró su anillo nerviosamente. En parte por eso está acelerando sus planes. Teme perder el control sobre él. Asimilé la información, evaluando su fiabilidad. ¿Por qué me dice esto, señorita Díaz? La verdadera razón. Me miró directamente a los ojos por primera vez. Scarlett y yo ya hemos trabajado juntas. Pequeñas estafas, relaciones estratégicas con empresarios, nada grave. Pero esto de atacar a tu familia, inventar escándalos, falsificar documentos, es cruzar un terreno que podría tener graves consecuencias legales. No me hundiré con ella. Autopreservación entonces, no altruismo. Aún así, la información era valiosa. ¿Tiene copias de estos documentos falsificados?, pregunté. Ella asintió y metió la mano en su bolso para sacar un sobre manila. El poder notarial falso, las cartas inventadas, capturas de pantalla de sus comunicaciones con la prensa sensacionalista y los promotores inmobiliarios. Acepté el sobre sin abrirlo. ¿Sabes que al proporcionar esto, te estás implicando en la conspiración hasta este momento? Lo sé. Se enderezó. Por eso quiero inmunidad si esto llega a los tribunales. Estoy cooperando ahora antes de que ocurra cualquier fraude más grave. Haré que mi abogado redacte un acuerdo al respecto. Lo prometí mientras ya estaba preparando mentalmente el mensaje para Margaret. Mientras tanto, te sugiero que te alejes de Scarlett por completo. Ya lo hice. Me mudé de nuestro apartamento anoche. Estaba visiblemente ansiosa por irse. Una cosa más que debes saber, hoy se reunirá con Connor para comer en No. Planea convencerlo de que firme un documento que le otorga autoridad para negociar sobre la casa mientras él se concentra en una emergencia laboral que ella ha creado. Una crisis con un cliente importante que lo mantendrá distraído convenientemente durante la próxima semana. Después de que Vanessa se fuera, llamé inmediatamente a Theo para verificar su cuenta y a Margaret para iniciar las contramedidas legales. Luego, tras pensarlo un momento, llamé de nuevo a Connor. Respondió con evidente reticencia. Mamá, estoy a punto de ir a un almuerzo con Scarlett en No, terminé. Lo sé. No te entretendré mucho. Solo quería preguntarle si ha tenido la oportunidad de revisar el material que le di. Una pausa, un poco. He estado ocupado con la emergencia de un cliente. Una crisis repentina que requiere su atención inmediata, distrayéndolo de otras preocupaciones. Mantuve un tono conversacional. Qué conveniente. Su respiración cambió. Una ligera dificultad me indicó que mis palabras habían tocado la fibra sensible.
¿Qué insinúas? Nada. Solo una observación sobre el tiempo. Pasé al verdadero propósito de mi llamada. Connor, cualquier documento que Scarlett te pida firmar hoy sobre la casa, sobre mí y sobre cualquier cosa importante, te recomiendo encarecidamente que lo leas con mucha atención. Quizás incluso que tu propio abogado lo revise primero. ¿Cómo lo hiciste? Se detuvo. La estás siguiendo. Estoy protegiendo mis intereses, corregí con suavidad, como tú deberías proteger los tuyos. Tras un largo silencio volvió a hablar con una voz inusualmente apagada. Las grabaciones son reales, ¿verdad? Sin editar. Completamente auténticas, confirmé. Como todo lo demás en ese archivo. Otra pausa. Tengo que irme. Por supuesto. Disfrute de su almuerzo. Al terminar la llamada, Arya apareció en la puerta con la preocupación grabada en el rostro. ¿Qué está pasando ahora? Resumí la visita de Vanessa y mi conversación con Connor, viendo cómo la comprensión se reflejaba en los ojos de mi hija. Está empezando a verlo, observó. La verdad sobre ella. Quizás no estaba lista para cantar victoria. O quizás solo está experimentando una duda razonable. Sea como sea, le di una advertencia. Lo que haga con ella es su decisión. Estábamos preparando la cena cuando el sistema de seguridad anunció que se acercaba un vehículo. Las cámaras mostraron el Porsche de Connor acelerando por la entrada, frenando bruscamente cerca de la entrada. Salió solo, sus movimientos irradiaban una furia apenas contenida que me recordó dolorosamente a su padre en los raros momentos de auténtica ira. Lo recibí en la puerta, preparándome para la tormenta que trajera consigo. Intentó engañarme para que firmara un poder notarial, dijo sin preámbulos, con la voz tensa por la rabia contenida, un documento que le otorgaba autoridad para actuar en mi nombre en todos los asuntos relacionados con los bienes familiares, sepultado en un lenguaje legal sobre la representación mutua durante las obligaciones profesionales. Sentí un gran alivio, aunque mantuve una expresión neutral. Ya veo. No, no lo ves. Me empujó y entró en la casa porque eso ni siquiera es lo peor. Cuando lo cuestioné, cuando insistí en leer el documento a fondo, tuvo un colapso total. Empezó a acusarme de no confiar en ella, de dejar que me manipularas. Se paseaba por la entrada como un animal enjaulado. Y entonces sonó su teléfono y lo vi. La notificación en pantalla. Los promotores de Geraisen confirmaban la reunión de mañana sobre la propiedad de Malibú. No dije nada, dejándolo procesar su propia revelación. Todo lo que dijiste, todo lo que había en esas grabaciones. Es todo verdad, ¿verdad? Se le quebró la voz. Ella nunca me amó. Solo quería, hizo un gesto a nuestro alrededor, hacia la casa, hacia el legado que representaba. Lo siento mucho, Connor, dije en voz baja. Se giró hacia mí con un dolor intenso grabado en su rostro. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo estuve tan ciego? Porque ella se centró en tus vulnerabilidades con precisión. Porque te estudió. Estudió a esta familia antes de conocerte por casualidad. Porque es muy, muy buena en lo que hace. Se dejó caer en las escaleras con la cabeza entre las manos. He sido un tonto. Me senté a su lado sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para consolarlo si lo buscaba. Has sido un hombre que anhelaba ser amado. No hay vergüenza en ese deseo. Durante varios minutos permanecimos en silencio con el peso de la revelación entre nosotros. Entonces Connor se enderezó con una nueva determinación que reemplazó la ira destrozada en su expresión. Necesito tu ayuda, mamá, para terminar con esto. Para deshacer lo que había hecho, cubrí su mano con la mía, sintiendo el primer puente que se reconstruía entre nosotros. Claro, para eso está la familia. Connor se quedó en la habitación de invitados esa noche, la primera vez que dormía bajo este techo en casi 2 años. Lo oí caminar de un lado a otro bien pasada la medianoche, sus pasos, un ritmo inquieto, sobre mi habitación. Al amanecer, apareció en la cocina con aspecto demacrado pero decidido. El encanto juvenil que lo había definido durante décadas se desvaneció para revelar algo más duro, más definido. He estado ignorando sus llamadas y mensajes, dijo, aceptando el café que le ofrecí. Había 37 personas durante la noche, cada vez más frenéticas. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, dándole espacio para que decidiera lo que venía a continuación.
Me miró directamente a los ojos. Acaba con esto por completo. Pero primero necesito entender exactamente a qué me enfrento. Señaló la carpeta que Vanessa le había proporcionado. ¿Puedo? La deslicé por el mostrador. No es una lectura agradable. Durante la siguiente hora, Connor lo revisó todo. El poder notarial falsificado, las cartas inventadas supuestamente de Felix Hartmann, las capturas de pantalla de las comunicaciones de Scarlett con la prensa sensacionalista y promotoras. Con cada página, su expresión se endurecía aún más. Planeaba declararte mentalmente incompetente, dijo finalmente con la voz apagada y la ira contenida. Que me concedieran la tutela y luego se la transfirieran mediante este poder notarial fraudulento. Sí. Y manchar la reputación del abuelo con estas cartas de amor falsas y un hijo ilegítimo inexistente. Sí. Cerró la carpeta con deliberado cuidado. Quiero que se vaya de mi vida, de esta familia, de esta casa. Para siempre. Eso se puede arreglar, respondí. El alivio y la tristeza se mezclaron al ver a mi hijo afrontar las consecuencias de su impulsividad. Margaret ya ha preparado los papeles del divorcio alegando fraude y tergiversación. Pueden presentarse hoy mismo. Háganlo. Se pasó una mano por el pelo despeinado. Y los tabloides, los promotores inmobiliarios, todos sus demás planes, han enviado cartas de cese y desistimiento. Horizon Developers ha sido notificada formalmente de que Scarlett no tiene autoridad sobre esta propiedad. Margaret está preparando una denuncia formal ante la Fiscalía por el intento de fraude y falsificación. Connor asintió con un destello de admiración atravesando su expresión sombría. Has estado 3 pasos por delante todo este tiempo, ¿verdad? Tenía que estarlo. Mantuve un tono amable sin querer sonar acusador. Cuando se excluye a la familia de las decisiones importantes de la vida, nos vemos obligados a reaccionar en lugar de participar. Se estremeció ante la sutil reprimenda. Sé que debería haberlo hecho. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Hay muchas cosas que debería haber hecho de otra manera. Antes de que pudiera responder, el sistema de seguridad nos alertó de un vehículo que se acercaba. Un taxi entraba en nuestra entrada. Las cámaras mostraron a Scarlett saliendo con su apariencia habitualmente perfecta, notablemente despeinada, y sus movimientos bruscos por la agitación. Está aquí, dijo Connor, enderezándose, cuadrándose. Yo me encargo. ¿Estás seguro? Absolutamente, apretó la mandíbula con determinación. Necesito hacerlo yo mismo. Asentí, respetando su decisión mientras activaba en secreto el sistema de grabación de la casa. Una medida de seguridad instalada después de que un paparazzi particularmente persistente entrara sin permiso años atrás. Cualquier confrontación que estuviera a punto de desencadenarse, quedaría documentada. Connor recibió a Scarlett en la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Me quedé en la cocina, fuera de la vista, pero podía oír gracias al diseño abierto de la planta principal. Connor, gracias a Dios. La voz de Scarlett destilaba un alivio calculado. He estado muy preocupada. ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Qué haces aquí? Creo que sabes exactamente por qué estoy aquí. Su tono era frío, controlado, de una forma que rara vez le había oído a mi impulsivo hijo. Se acabó el juego, Scarlett. ¿Juego? ¿De qué estás hablando, cariño? Si se trata de ese documento de ayer, te dije que era solo lenguaje legal estándar que recomendó mi abogado. Basta. Esa sola palabra interrumpió su actuación. Lo he visto todo. Las grabaciones donde planeabas atacarme para acceder a esta casa. El poder notarial falsificado. Las cartas falsas que supuestamente eran de mi abuelo. Tus reuniones con promotores inmobiliarios para convertir esta propiedad en un hotel. Un instante de silencio. Luego un cambio de tono drástico. Que tu madre inventó todo eso para ponerte en mi contra, ¿y de verdad le crees? Vanessa proporcionó copias de todo, incluyendo los mensajes entre ustedes dos planeando cómo separar el sol del Bradford. Fortuna. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Scarlett volvió a hablar, la pretensión de inocencia herida se había desvanecido por completo. Bien. ¿Y qué? ¿Te crees especial? El talentoso Connor Bradford, productor musical de Las Estrellas.
Eras un blanco, cariño. Uno patéticamente fácil. Tan desesperado por validación. Nunca te preguntaste por qué alguien como yo estaría interesado en alguien como tú. La crueldad de sus palabras me hizo reflexionar. El instinto maternal me impulsaba a intervenir, a proteger a mi hijo de este intento deliberado de herirlo. Pero esta era la batalla que Connor debía librar, su ajuste de cuentas que afrontar. Tienes razón. Su respuesta serena me sorprendió. Yo era un blanco fácil. Insegura, impulsiva. Tan preocupada por las apariencias que no podía ver lo que tenía delante. Es culpa mía. ¿Y ahora qué? La voz de Scarlett adquirió un tono calculador. Vuelves con mamá, pides el divorcio y finges que esto nunca pasó. No es tan sencillo. Soy tu esposa. Tengo derechos. Tú no tienes nada. El tono de Connor se mantuvo firme. El matrimonio se basó en fraude y tergiversación. El acuerdo prenupcial que insististe en que no era necesario ahora juega en tu contra, y no habrá acuerdo que negociar cuando la fiscalía vea pruebas de tu intento de falsificación y fraude. No te atreverías. Un tono de genuina alarma se dibujó en su voz. Te destruiré en la prensa. Tu reputación, el legado de tu familia. Lo quemaré todo. ¿Con qué? Con el escándalo falso que inventaste sobre mi abuelo. ¿Con los documentos falsificados que creaste? Adelante, inténtalo. Todos los tabloides ya han recibido una notificación legal de que estás difundiendo historias fraudulentas. Todos los promotores han sido notificados de que no tienes autoridad sobre esta propiedad. Eres un hijo de precavido, interrumpió Connor, bajando peligrosamente la voz. Es a mi madre a quien estás a punto de insultar. La mujer a la que descartaste como una anciana que no viviría para siempre, que resulta ser considerablemente más formidable de lo que ninguno de los dos apreciaba. El orgullo me inundó el pecho ante sus palabras. No solo la defensa de mí, sino el reconocimiento de su propia subestimación. Quizás aún había esperanza para mi hijo. Esto no ha terminado. Scarlett siseó. ¿Crees que has ganado? Te has ganado un enemigo que no puedes permitirte, Connor Bradford. No, lo que he hecho es reconocer un error antes de que me cueste todo lo que realmente importa. Su voz se suavizó un poco. ¿Sabes qué es triste? Si de verdad te hubieras tomado el tiempo de conocerme, mi verdadero yo, no solo el camino a esta casa, habrías descubierto que te habría dado cualquier cosa libremente. El amor me hace generoso. La manipulación me hace decidir que el acuerdo prenupcial no lo previó. Te arrepentirás de esto, espetó. Los dos lo harán. Lo único que lamento es no haber escuchado a mi familia desde el principio. El sonido de la puerta al abrirse acentuó sus palabras. Adiós, Scarlett. Los papeles del divorcio se entregarán hoy. No vuelvas nunca más. La puerta se cerró definitivamente, seguida por el sonido del taxi al partir. Por unos instantes el silencio inundó la casa. Entonces Connor apareció en la puerta de la cocina. Su expresión era una compleja mezcla de dolor, alivio y algo que no había visto en años. Una serena dignidad que recordaba a la de su padre. Bueno, simplemente dijo, ya está hecho. Abrí los brazos sin decir palabra y por primera vez desde su adolescencia, mi hijo se abrazó a mí sin vacilar ni fingir. Se estremeció una vez, una liberación física de tensión, antes de apartarse para mirarme a los ojos. Lo siento, mamá, por todo. Por no confiar en ti, por excluirte de mi vida, por exigir la casa sin importar lo que significa para esta familia. Lo sé, dije en voz baja. Y te perdono. Así, sin más, la incredulidad tiñó su voz. Perdonar no significa que no haya consecuencias ni que la confianza se restablezca de inmediato, aclaré. Solo significa que estoy dispuesto a seguir adelante sin reprocharte tus errores indefinidamente. Asintió lentamente, comprendiendo. Los documentos del fideicomiso, los que finalmente les dieron la casa a Mia y Zoe. Eso no va a cambiar, ¿verdad? No. Mantuve un tono amable pero firme. Algunas decisiones se toman para proteger a largo plazo lo que más importa. La casa seguirá siendo de la familia, pero no como un activo que se pueda apalancar o vender. Ese siempre fue el deseo de tu padre y el mío. En lugar del enojo que casi esperaba, Connor simplemente asintió de nuevo. Por fin lo entiendo.
Desde la terraza se oían risas. Arya y las chicas volvían de su paseo matutino por la playa, felizmente ajenas al enfrentamiento que acababa de ocurrir. La vida continuaba con su belleza imperfecta. Nos unimos a ellas. Sugerí un desayuno familiar en la terraza. Connor sonrió una sonrisa sincera que le llegó a los ojos, recordándole al niño que una vez fue. Me encantaría. Al salir al sol dorado de California, sentí que se me quitaba un peso de encima, no del todo, pero sí considerablemente más ligero. La casa seguía en pie, el legado protegido, y mi hijo quizá por fin empezaba a comprender lo que realmente importaba. La maquinaria legal avanzó con sorprendente eficiencia una vez puesta en marcha. Margaret presentó los papeles del divorcio esa misma tarde, alegando fraude y tergiversación. Por la noche Scarlett ya había sido atendida en el hotel de lujo donde se había refugiado tras la confrontación. Su respuesta fue, como era previsible, volátil. Una avalancha de mensajes amenazantes dirigidos a Connor, seguidos de una declaración formal de Julius Hammond declarando su intención de impugnar el divorcio y solicitar una indemnización sustancial por la angustia emocional y el daño a la reputación. Amenazas vacías, Margaret nos aseguró durante una conferencia telefónica. La evidencia de sus intenciones fraudulentas es abrumadora. Ningún juez le otorgará una indemnización significativa una vez que revisen las grabaciones y falsifiquen los documentos. Connor, sentado a mi lado en el estudio, asintió con tristeza. Las últimas 24 horas lo habían envejecido visiblemente, despojándolo de la fachada despreocupada que había mantenido durante décadas. ¿Y qué hay de los aspectos criminales? Los intentos de falsificación, el fraude, el fiscal está revisando nuestra denuncia, explicó Margaret. Dada la evidencia sustancial y la cooperación de Vanessa Díaz, supongo que presentarán cargos. Sin embargo, la Fiscalía probablemente ofrecerá un acuerdo con la Fiscalía, quizás libertad condicional, en lugar de prisión, suponiendo que Scarlett no tenga antecedentes penales. Al terminar la llamada, Connor se quedó mirando el altavoz del teléfono, absorto en sus pensamientos. Todavía no puedo creer que caí en la trampa. Era muy hábil para explotar tus vulnerabilidades, le recordé. Eso es lo que hacen los manipuladores profesionales. Pero casarse con ella sin siquiera presentársela a mi familia primero. Negó con la cabeza con disgusto. ¿En qué estaba pensando? Ese es el problema. No estabas pensando. Estabas sintiendo. Respondiendo a la validación y admiración que estratégicamente me brindó, mantuve un tono amable, analítico en lugar de acusatorio. Es un patrón que podrías considerar explorar con ayuda profesional. Levantó la vista bruscamente. ¿Te refieres a un terapeuta? Podría ser beneficioso. Dudé, pero luego decidí que era necesaria una honestidad total. Connor, no es la primera vez que te sientes atraído por alguien que en el fondo quería usarte en lugar de amarte. Quizás valga la pena entender por qué se repite ese patrón. En lugar de la reacción defensiva que casi esperaba, simplemente asintió. Tienes razón. Sé que tienes razón. Una sonrisa ronca se dibujó en sus labios. Papá habría dicho lo mismo, ¿no? Probablemente con más referencias literarias y menos diplomacia. Asentí, devolviéndole la sonrisa. Siempre decía que tenías su temperamento artístico, pero te faltaba su filtro analítico. En eso también tenía razón. Connor se levantó y se acercó a la ventana que daba al océano. He causado un desastre, mamá. No solo con Scarlett, sino con nosotros, con esta familia. Los desastres se pueden arreglar, respondí. Es una de las ventajas de estar vivo. Tenemos la oportunidad de reparar lo que hemos dañado. Nuestra conversación fue interrumpida por Mia, que apareció en la puerta, con una expresión seria que no correspondía a sus 16 años. Abuela, alguien en las noticias habla de nosotros, del bisabuelo. La seguimos hasta la sala, donde Arya y Zoe ya estaban viendo la televisión con el mismo ceño fruncido, concentradas. En la pantalla Scarlett estaba frente a un grupo de micrófonos, con Julius Hammond a su lado, pronunciando lo que parecía una declaración preparada. Expulsada de mi hogar conyugal por las tácticas manipuladoras de mi suegra, decía, con una expresión que ocultaba su dignidad herida. Mientras busco justicia por la vía legal, me siento obligada a compartir ciertas verdades sobre la familia Bradford que han permanecido ocultas durante mucho tiempo. Connor respiró hondo a mi lado.
De verdad lo está haciendo públicas esas historias inventadas. Le puse una mano tranquilizadora en el brazo, observando a Scarlett con distanciamiento clínico mientras ella se lanzaba a las acusaciones sobre el hijo secreto de mi padre y la correspondencia oculta que supuestamente demostraba su doble vida. Tenemos copias de cartas escritas por el propio Felix Hartmann, afirmó, reconociendo a su hija ilegítima y gestionando apoyo financiero a cambio de silencio. Estos documentos revelan la hipocresía tras la imagen pública cuidadosamente construida por la familia Bradford. Esas son las falsificaciones, explicó Connor a Arya y a las niñas, creadas mediante inteligencia artificial para imitar el estilo de escritura del abuelo Félix. ¿Cómo paramos esto?, preguntó Arya, con su instinto protector hacia nuestro legado familiar evidente en su postura tensa. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Theo, supongo que estás viendo la rueda de prensa, empezó sin preámbulos. Deberías saber que hemos identificado la fuente de documentación de Scarlett. Una mujer llamada Patricia Lawson afirma ser la hija ilegítima de Felix Hartmann, con cartas que lo demuestran. ¿Quién es ella en realidad?, pregunté sin sorprenderme por esta novedad. Una actriz del antiguo taller de actuación de Scarlett, de 62 años, con amplia experiencia en teatro regional y con dificultades económicas según su historial crediticio. Scarlett la contactó hace 3 días con esta estratagema. Así que encontraron a alguien de la edad adecuada para interpretar a la supuesta hija de mi padre, concluí. ¡Qué conveniente! Pero aquí es donde se pone interesante. La madre de la señora Lawson trabajó como supervisora de guiones en Paramount a finales de los años 50, lo que le da a su historia la suficiente verosimilitud como para que la prensa sensacionalista se lo cuente. Le agradecí a Theo la información y luego volví con mi ansiosa familia. Parece que Scarlett ha llegado a contratar a una actriz para interpretar a la hija ilegítima e inexistente de mi padre. Connor se esforzó por encontrar las palabras, con el rostro enrojecido por la ira. Eso es más que despreciable. Además es, en última instancia, feudal, les aseguré a todos. La vida de mi padre ha sido documentada exhaustivamente por múltiples biógrafos. No hubo hijos secretos ni correspondencia oculta. La verdad prevalecerá. Pero mientras tanto, la reputación del bisabuelo está siendo arrastrada por el lodo, protestó Mia, con su adolescente sentido de la justicia inflamado. No podemos esperar a que la verdad salga a la luz. No lo haremos, lo prometí. Una idea tomando forma. Arya, llama al departamento de archivos de la universidad. Connor, contacta a tu amigo del museo de la academia. Necesito hablar con Margaret otra vez. Mientras mi familia se dispersaba para hacer las llamadas solicitadas, me quedé solo frente al televisor donde Scarlett continuaba su actuación. Julius Hammond asentía con gravedad a su lado mientras ella detallaba la angustia emocional causada por el trato injusto que recibió a manos de la familia Bradford. Has calculado mal, querida, murmuré a su imagen. En cuestión de horas, nuestra contraestrategia estaba en marcha. La Universidad del Sur de California, donde se archivaban los documentos completos de mi padre, emitió un comunicado formal confirmando que la correspondencia, los registros financieros y los diarios personales de Felix Hartmann habían sido catalogados exhaustivamente y no contenían evidencia de hijos ilegítimos ni de acuerdos financieros secretos. El Museo de la Academia, que alberga una extensa colección de guiones, notas de producción y efectos personales de mi padre, anunció una exposición especial que celebra su legado, incluyendo películas caseras inéditas y correspondencia que documentan su devota vida familiar con gran detalle. Lo más devastador fue que Margaret organizó la aparición de 3 biógrafos de Felix Hartmann en programas de noticias de entretenimiento, desmontando sistemáticamente las afirmaciones de Scarlett con precisión académica y evidencia histórica. Al anochecer, la narrativa había dado un giro radical. Los blogs de entretenimiento que inicialmente habían reportado las sensacionalistas afirmaciones de Scarlett ahora cuestionaban su credibilidad y sus motivos. Varios destacaron el oportuno momento de sus acusaciones, inmediatamente después de un proceso de divorcio basado en fraude. El golpe de efecto provino de una fuente inesperada, la propia Patricia Lawson, quien contactó con un importante sitio web de entretenimiento para retractarse de sus acusaciones, admitiendo que le habían pagado por representar a la hija de Felix Hartmann y que le habían proporcionado cartas falsas para respaldar su historia. Moore me aseguró que solo era una táctica de negociación, confesó en la entrevista publicada. Una forma de presionar a la familia Bradford para que llegara a un acuerdo. Nunca tuve la intención de dañar el legado ni la memoria de Felix Hartmann.
Cuando la fiscalía anunció a la mañana siguiente que estaban investigando a Scarlett Moore por intento de fraude, falsificación y posible manipulación de testigos, Julius Hammond se retiró como su abogado, alegando diferencias irreconciliables sobre la estrategia del caso. Estábamos almorzando en la terraza cuando Connor recibió un mensaje de texto. De Scarlett. Su primera comunicación desde el espectacular fracaso de su estrategia sensacionalista. Quiere vernos, dijo, mirando su teléfono con una mezcla de incredulidad y disgusto. Dice que está dispuesta a firmar el divorcio sin oposición si puedo cancelar los trámites legales por posibles cargos criminales. Eso no está en tus manos, señaló Aria. El fiscal del distrito presenta cargos basándose en pruebas, no en las preferencias de la víctima. Además, añadí, aceptar una reunión así solo le daría otra oportunidad para manipular o crear una narrativa que le convenga. Connor asintió lentamente. Tienen razón, los dos. Escribió una breve respuesta y luego dejó el teléfono a un lado con firmeza. Le dije que se comunicara con sus abogados de ahora en adelante, que cualquier contacto directo posterior se añadiría a la orden de alejamiento que Margaret está preparando. Bien por ti, dijo Aria con aprobación. Es extraño, reflexionó, mirando el océano. Hace una semana, pensé que estaba enamorado de ella, listo para empezar una vida juntos. Ahora apenas puedo recordar cómo me sentí. Es como despertar de un sueño particularmente vívido, pero en última instancia sin sentido. Algunos sueños se desvanecen rápidamente a la luz del día, observé, sobre todo aquellos basados en ilusiones en lugar de en la realidad. Debajo de nosotros en la playa, Mia y Zoe recogían conchas. Su animada conversación llegó hasta nosotros en la brisa. Verlas, estas jóvenes extraordinarias que representaban el futuro de nuestra familia, me llenó de profunda gratitud por haber evitado la crisis y protegido el legado para su futura herencia. He estado pensando, dijo Connor, siguiendo mi mirada hacia sus sobrinas, en lo que dijiste, en buscar ayuda profesional para entender mis patrones. Y encontré un terapeuta a partir de la semana que viene. Me ofreció una sonrisa autocrítica. Al parecer, hay una lista de espera para profesionales de la industria del entretenimiento con tendencias narcisistas y problemas de límites. La suave autoburla, que me recordaba tanto al humor de su padre, me hizo llorar inesperadamente. Estoy orgulloso de ti, Connor. Extendió la mano por encima de la mesa para apretarme la mía. Gracias, mamá, por todo. Por ver lo que yo no podía ver. Por luchar por lo que importa cuando estaba demasiado ciego para reconocer su valor. Mientras estábamos sentados allí, los tres disfrutando del sencillo placer de un almuerzo familiar en el hogar que había presenciado tantos capítulos de nuestra historia compartida, sentí una sensación de paz que me invadía. La tormenta no nos había destruido. Al contrario, había fortalecido los cimientos que realmente importaban. Por nuevos comienzos, propuso Aria, levantando su copa en un brindis. Y vieja sabiduría, añadió Connor, uniéndose al gesto. Brindé con el corazón lleno por la familia, la auténtica. 6 meses pueden cambiarlo todo, o nada en absoluto. En nuestro caso, fue un punto intermedio. El otoño llegó con una luz dorada que transformó la costa de Malibú, proyectando largas sombras sobre la terraza donde me senté a revisar la sentencia de divorcio. El matrimonio de Connor con Scarlett había terminado oficialmente, disuelto con notable eficiencia una vez que ella comprendió la inutilidad de luchar contra la abrumadora evidencia de su engaño. Los cargos criminales se habían resuelto mediante un acuerdo de culpabilidad. Años de libertad condicional, servicio comunitario y una orden de alejamiento que le impedía contactar a ningún miembro de la familia Bradford. Una sentencia relativamente leve, pero que logró nuestro objetivo principal, eliminarla de nuestras vidas para siempre. Y lo que es más importante, estos 6 meses habían traído una sanación gradual, imperfecta, pero genuina. Connor se había comprometido con su terapia con una dedicación inesperada, explorando las inseguridades y los patrones que lo habían hecho vulnerable a la manipulación. Se mudó a una casa más pequeña en Venice Beach, alejándose deliberadamente del estilo de vida ostentoso que lo había definido durante décadas. Menos que demostrar, me lo explicó con sencillez cuando visité su nueva casa. Menos que esconder. Aria y las niñas habían regresado a sus vidas en el norte de California, donde Mia estaba solicitando admisión a universidades, incluyendo la USC, donde se archivaban los documentos de su bisabuelo, y Zoe se estaba convirtiendo en una surfista competitiva, con su talento natural perfeccionado durante el verano en nuestra playa privada.
Y yo había pasado estos meses reflexionando sobre el legado que estaba salvaguardando, no solo la propiedad física, sino los valores y las conexiones que representaba. Los documentos del fideicomiso que garantizaban que la casa pasaría a mis nietas seguían en pie. Pero había hecho una aportación significativa, una historia familiar detallada que registraba no solo los momentos brillantes del éxito en Hollywood, sino también las lecciones más difíciles aprendidas durante las crisis y la recuperación. Hoy mi familia se reunió de nuevo, esta vez para una celebración planificada en lugar de una intervención de emergencia. Era mi 70º cumpleaños, un hito que afronté con la serena confianza de quien recientemente ha sido puesto a prueba y ha encontrado su fuerza intacta. Connor llegó primero con un enorme arreglo de hortensias, mis favoritas, y un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo abrazándome con el cariño natural que había caracterizado nuestra relación antes de que la ambición y la inseguridad nos distanciaran. «Estás hermosa, qué halago», respondí con una sonrisa, pero lo acepto con gusto. En la cocina se movía con familiaridad, ayudando a María a preparar los aperitivos para la cena. Este fue quizás el cambio más significativo, su disposición a participar en las actividades cotidianas de la vida familiar en lugar de llegar tarde, hacer una entrada espectacular y luego marcharse temprano a algún evento de la industria que no podía perderse. «Antes de que lleguen todos», dijo, dejando el cuchillo que había estado usando para cortar queso, «quería darles esto en privado». Me entregó el pequeño paquete observándome atentamente mientras lo abría. Dentro había un diario encuadernado en cuero con mis iniciales grabadas en la tapa. «Ábrelo», me instó con suavidad. Lo hice y encontré la primera página escrita con su distintiva letra. Para mi madre, quien me enseñó que el legado no se mide en propiedades ni posesiones, sino en la sabiduría transmitida de generación en generación. Esta es mi contribución a la historia de nuestra familia, imperfecta, honesta y ofrecida con amor. Las páginas siguientes contienen sus escritos, reflexiones sobre su infancia como nieto de Felix Hartman, hijo de Richard Bradford, la hija a veces difícil de Rosine Bradford, recuerdos de esta casa, esta playa, esta familia en toda su compleja gloria. Reconociendo errores, celebrando triunfos, explorando los valores que lo habían formado, incluso cuando se había resistido a su influencia. «Kanner», dije con la voz cargada de emoción. «Esto es extraordinario». Fue una sugerencia inicial de mi terapeuta, admitió, escribiendo sobre los patrones que yo intentaba comprender. Pero se convirtió en algo más, una forma de conectar con la historia de nuestra familia, con el legado que casi ayudé a destruir. Lo abracé. Este hijo que finalmente se había convertido en el hombre que su padre y yo siempre habíamos esperado que fuera. «Este es el regalo más significativo que me pudiste haber dado». «Hay más», dijo, retrocediendo un poco. «He estado trabajando en un documental sobre el abuelo Félix. No es la leyenda de Hollywood que todos creen conocer, sino el hombre detrás de la máquina de escribir, el padre, el esposo, el mentor de jóvenes escritores. He estado entrevistando a personas que lo conocieron, digitalizando sus películas caseras, creando algo que captura su verdadero legado. Le habría encantado», dije profundamente conmovido por este proyecto que demostraba tanta comprensión de lo que realmente importa. «Usando tu talento para preservar su memoria de forma auténtica. Pensé que quizá podríamos estrenarlo aquí», sugirió Connor. «Una pequeña proyección en la terraza donde solía contarnos historias. Primero la familia, luego quizás un público más amplio». «Perfecto». Acepté. «Absolutamente perfecto». Aria llegó con las niñas una hora después, trayendo más regalos y la energía caótica que siempre crean varias generaciones reunidas bajo un mismo techo. Mientras María servía la cena en la terraza, con el Pacífico extendiéndose ante nosotros en tonos de un azul cada vez más intenso, miré a mi alrededor a estas personas que eran el verdadero hogar de mi corazón. Mia conversaba con Connor con gran interés sobre técnicas de preservación de películas. Su brillantez académica recordaba a la de su madre, pero se atenuaba con su perspectiva única. Zoe nos deleitaba con historias de su última competición de surf. Su confianza y alegría me recuerdan a Richard en su juventud. Aria observaba a sus hijas con un orgullo sereno, lo que me llamaba la atención de vez en cuando con la comprensión sin palabras que se transmite entre madres a través de generaciones. Y Connor comprometido y presente como no lo había estado en años, escuchando más que hablando, contribuyendo sin dominar, encontrando su lugar en la estructura familiar en lugar de actuar para un público de admiradores.
Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando una luz dorada sobre nuestra reunión, me levanté para ofrecer un brindis por los 70 años. Comencé a brindar. La mayoría fueron buenos, algunos desafiantes, todos parte de una historia que aún se escribe. Por la abuela Rose, añadió Mia, quien nos mostró lo que significa realmente la fortaleza en esta casa, continuó Arya, y todo lo que representa. Por la familia, concluyó Connor, su mirada se cruzó con la mía con una nueva comprensión, la auténtica. Chocamos nuestras copas al ver el sol tocar el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados que ningún escenógrafo de Hollywood podría replicar. En ese momento perfecto sentí la presencia de mi padre, el espíritu de mi esposo, la continuidad del amor y el legado que nos unió a todos a través del tiempo. Más tarde, al caer la noche y con las linternas iluminando la terraza, Connor instaló un proyector para compartir algunas de las imágenes que descubrió para su documental, Home Movies. Mi padre había grabado reuniones familiares en este mismo lugar. Imágenes granuladas de un yo mucho más joven persiguiendo a Connor, un niño pequeño, por la playa. Richard, guapo y animado, debatiendo teoría cinematográfica con mi padre. Mi madre arreglando flores en la cocina, riéndose de algún chiste olvidado. Había olvidado que existían, murmuré, viendo a estos fantasmas de nuestra juventud moverse por la pantalla improvisada. Estaban en el archivo de la USC, explicó Connor. Mi abuelo los donó, pero nunca se digitalizaron hasta ahora. Hay horas de metraje, nuestra historia preservada en luces y sombras. Al observar estos preciosos fragmentos del pasado, sentí una profunda sensación de continuidad. La certeza de que aunque las personas fallezcan, algo esencial perdura a través de las historias que contamos, los valores que transmitimos, el amor que compartimos a través de las generaciones. La casa permanecería, pasando finalmente a Mia y Zoe, como estipulaba el fideicomiso. Pero la verdadera herencia ya se había transmitido, no mediante documentos legales ni escrituras de propiedad, sino en momentos como este, donde el significado de la familia se demostró en lugar de simplemente discutirse. Connor había aprendido esta lección a las duras penas, en medio de crisis y situaciones casi catastróficas. Arya la había asimilado gradualmente mediante la observación y la experiencia. Mis nietas la estaban recibiendo ahora, presenciando la recuperación de algo preciado que casi se había perdido. En cuanto a mí, a los 70 años, había reafirmado lo que siempre supe, pero que a veces no lograba expresar con la suficiente claridad, que nuestras posesiones más valiosas no son objetos materiales, sino las conexiones entre nosotros, la comprensión compartida de lo que más importa, el legado de amor que trasciende la riqueza material. Mira, exclamó Zoe, señalando la pantalla donde estaba la cámara. Me había capturado mucho más joven, de pie junto a mi padre en esta misma terraza. Ambos contemplando el océano mientras se ponía el sol. ¿De qué hablabas con el bisabuelo?, preguntó Mia, siempre curiosa por la historia familiar. Recuerdo ese día, dije en voz baja. Me hablaba del legado, de cómo esta casa no era solo paredes y ventanas, sino un depósito para el alma de nuestra familia. Sonreí al recordarlo. No entendí del todo lo que quería decir entonces, pero ahora sí. Connor me apretó la mano. Un entendimiento sin palabras nos envolvió. Él también lo sabía. La lección que casi había aprendido demasiado tarde. Al terminar la película casera y apagarse la pantalla, nos quedamos en la terraza, escuchando el eterno ritmo de las olas contra la orilla, rodeados de la herencia tangible e intangible que nos define. Una casa llena de recuerdos. Una familia sanada por la crisis. Un legado preservado no solo en fideicomisos y escrituras de propiedad, sino en los corazones y las mentes de quienes comprendieron su verdadero valor. Algunas lecciones tienen un alto precio. Pero las más importantes nunca se pierden del todo mientras tengamos la sabiduría de reconocerlas y el coraje de proteger lo que realmente importa. Al fin y al cabo, eso es lo que significa un legado. La familia Bradford ha salido de la crisis fortalecida y con mayor sabiduría, con una renovada apreciación de su verdadero legado. Gracias por seguir su camino desde la traición hasta la sanación, desde la incomprensión hasta la claridad, desde la posible pérdida hasta la profunda apreciación de lo que realmente importa. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios.